Lo mejor de participar en Salomé ha sido los compañeros, la compañía y la dirección de Mago y Mira. Me ha sorprendido mucho porque el público valenciano es muy apasionado. Es apasionado para los momentos en los que hay que mostrar que te está gustando y es apasionado también para los momentos en los que hay mucho silencio, porque necesitamos silencio para contar lo que estamos contando. Esta es una obra en la que la gente que no está acostumbrada a ir al teatro encuentra cosas que le sorprenden y que le conectan con nosotros, que le conectan con esta historia que queremos contar, que además es una historia real. El texto, que es muy entendible, pero al mismo tiempo muy poético y muy bello, hemos conectado con aquellos que no están acostumbrados a ir al teatro. Lo maravilloso de Salomé es que estamos contando una mujer que vivió hace muchos siglos, pero que todavía, y por desgracia, se sigue repitiendo en muchos países lo que a ella le pasa. Pero hay algo en el teatro que te conecta directamente con el público y directamente con las ciudades que visitamos cuando hacemos una gira. Hay una cosa maravillosa cuando tienes la suerte de que te lleguen proyectos, y es que te llegan cosas sorprendentes que a lo mejor ni tú misma te imaginabas. Como actriz te suceden unas cosas y como persona te suceden otras. Entonces, bueno, llegará un momento en que cuente algunas cosas que me han sucedido personalmente a través de cualquiera de los medios, o teatro, o cine o televisión.